Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Lister TV. Mi nombre es Enrique Tacea. El día de hoy trataremos el tema del origen del SIDA. Esperemos que sea de su interés. Comenzamos. Como les comentaba, el día de hoy el tema que trataremos es el origen del SIDA. Está con nosotros el químico Sergio Antonio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister, quien nos va a ayudar con este tema. Bienvenido, químico. Gracias. Quisiera iniciar la charla con dos preguntas que me parecen importantes para nuestros seguidores respecto a esto del origen del SIDA. Es si se conoce con certeza el origen del SIDA y si conocer ese origen es de utilidad. ¿Para qué nos sirve conocer de dónde viene el SIDA, ¿no? Claro. Mira, sí conocemos el origen, lo conocemos también como es posible conocerlo, ¿verdad? Sabemos, bueno, primero, en 1981 se describe el síndrome por primera vez, ¿sí? Y el virus se descubre muy poco tiempo después, ¿no? Ahora, al principio cuando el síndrome se describe, este síndrome se describe como inmunodeficiencia relacionada a los gays, ¿sí? A los gays. Entonces, este es un nombre desafortunado porque de alguna forma ya le daba a los médicos una tendencia, ¿no? Si alguna persona se presentaba al consultorio con el síndrome, les parecía imposible que pudiera tener este síndrome porque este síndrome claramente en su nombre decía que ocurría solo en gays. Eso o no creían que la persona no fuera gay, ¿me explico? Claro. Entonces, sin embargo, bueno, ya nos damos cuenta que el problema no es obviamente de gays, es un problema generalizado que ocurre tanto en homosexuales como en heterosexuales, y entonces se rebautiza la enfermedad como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, bueno, desde entonces, después, ya que cambia, lo conocemos de esta forma, pero al principio esto entorpeció un poquito que conociéramos algo más del problema, incluso que conociéramos la magnitud del problema. Claro, ¿verdad? Que se agravara, ¿no? Todavía. Sí, que se agravara más y a la vez no estábamos contando todos los casos verdaderos. Así es. Porque si alguien no era gay, pues no podía ser SIDA, tenía que ser otra cosa, ¿no? O en este caso no podía ser GRIDS, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ocurre, ¿sí? Te digo, en 1981 a finales se describen los primeros casos. Posteriormente investigamos y nos damos cuenta que hubo casos aislados, mucho menos casos y aislados en Europa, de gente que todas venían de África o habían tenido algún contacto con gente en África antes de sufrir del síndrome en Europa, pero en lugares aislados. No hubo esta concentración que ocurrió en los Estados Unidos. De esta forma podemos trazar el síndrome hasta África, principalmente la región central de África, África Central, y nos damos cuenta que los casos primeros ocurrieron en el Congo, cerca del Congo, alrededor del Congo, en una región que en aquel entonces se llamaba Leopoldville, la ciudad, y que después fue rebautizada como Kinshasa. Ahí ocurrieron los primeros casos que conocemos de VIH. Fíjate que ocurre algo curioso aquí. En diferentes estudios, ¿sí? Que se realizan, unos de investigación, hubo un estudio en 1959 en donde participaron un número de sujetos africanos para determinar o estudiar una enfermedad hematológica. Y dentro de todas estas sangres que fueron analizadas en 1959, no obviamente esto no ocurrió en el 59, ocurrió recientemente, digamos, entre comillas, estudian estas sangres y se dan cuenta que un paciente del sexo masculino de ese grupo que participó en ese momento, porque la sangre fue conservada ahí en un hospital en Kinshasa, se dan cuenta que tenía VIH. Tenía VIH. ¿Sí? Un participante. En 1960, un año después, hubo una paciente que acude al hospital, es una paciente que acude por otro trastorno y sus muestras también están conservadas. Y esta paciente, de 1960, también tenía VIH. También. Entonces, los primeros casos que conocemos de VIH son de esa región. Ahora, hay más evidencia. Si nosotros analizamos los virus, nos damos cuenta
que estos virus se parecen mucho a unos virus, de hecho no se parecen mucho, son casi igualitos prácticamente, que unos virus que se llaman SIV, que son virus de inmunodeficiencia en simios. Es el equivalente al VIH en los humanos, pero en este caso en simios. Ahora, hay muchas especies distintas de simios con su propio SIV, ¿sí? Y es diferenciado. Ahora, hoy sabemos que el VIH, digamos, el del grupo M, que es el principal, ¿sí? Viene de un chimpancé. Hay 4, digamos, subespecies de chimpancés. Este en particular es Panthoglodites troglodites, ¿sí? Entonces, el VIH-1 principalmente viene de aquí. Dentro del VIH-1 hay varios grupos, ¿sí? M, N, O y P. Son 4 grupos. Ahora, el grupo P de VIH-1 es el único grupo de VIH-1 que sabemos, ¿verdad?, que proviene del gorila, ¿sí? Del gorila. Los otros 3 provienen del chimpancé hasta donde sabemos. Sobre todo estamos seguros del M y el N. El grupo O todavía hay cierta duda, no es tan claro. Y el grupo pues es de gorila. Ahora, el VIH hay de 2 tipos, VIH-1 y VIH-2, ¿sí? Sabemos igualmente que el VIH-2 nace del mono mangabelle gris, del SIV, del virus de inmunodeficiencia en simios, de un mono que se llama mangabelle gris. ¿Okay? Ahora, todo esto lo comento porque estos SIVs tienen un número ya de años infectando a primates, vamos, ¿no? No sabemos exactamente en qué año brincaron a los seres humanos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que estudiando estos 2 virus, los más antiguos que conocemos en esta región, el del 59 y el del 60, determinamos que el ancestro común de ambos virus vivió alrededor de 1921, más o menos. Eso quiere decir que en 1921 ya había, seguramente, SIDA. O sea, bueno, por lo menos había VIH, ¿no? Entonces, no sabemos, sería mucha suerte de nuestra parte, que justamente estas muestras conservadas fueran de los primeritos casos o los primeros casos que hubo de VIH. No, seguramente había. Así, seguramente no. Entonces es muy probable que la fecha del inicio del VIH, del primer VIH, sea anterior a 1921. Lo que no sabemos es qué tanto antes, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos sabemos que de 1921 a la fecha sí ha habido VIH, ¿no? Entonces, todo esto es un resumen, ¿verdad?, muy breve de información. Claro. Hay nada más un punto que habitualmente es una pregunta que mucha gente tiene, que es ¿cómo es que brinca el SIV, ¿verdad?, de un simio al ser humano? Al ser humano, que es otro simio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que brinca, como quieres, otra especie? ¿Cómo es que brinca de una especie a otra? Bueno, en el caso del chimpancé, y del gorila, lo más seguro es que, como haya brincado, es a través de la cacería furtiva, ¿sí? En muchas comunidades, digamos, rurales, villas, pueblitos, ¿verdad?, que hay en África, no es extraño que cazadores salgan, se adentren al bosque y regresen con carne silvestre, ¿sí? Animales que están en el bosque, que cazan y se los llevan para prepararlos, y es su porción de carne que a lo mejor van a comer en la semana o algo, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esto, la verdad es que sí se cazan monos. Y aunque el chimpancé y el gorila son animales grandes, ¿verdad? Entonces, no es tan, vamos, uno pensaría, pues a lo mejor no son animales que se casen, pero sí se casan, menos frecuentemente, claro, pero ocurre. Entonces, lo más seguro es que ya sea un cazador se haya contaminado cazándolo, o la persona que preparó los alimentos se haya contaminado al momento de manipular el animal, ¿verdad? Claro. O puede ser también que un animal esté contagiado de SIDA, un simio, y esté muerto y se lo lleven para comer. No precisamente sí, también. Pelearon. Sí, también. El virus sigue estando en él. Así es, también puede ser. Sí, digamos que el cuerpo, la muerte fue muy reciente, ¿verdad? Y no hay una descomposición, pudiera ser, ¿verdad?
Ahora bien, si se identifican bajo estos exámenes que se le hacen a las muestras que se tenían, y se identifica que en el 59, en el 61 había personas en África que ya tenían... en la misma ciudad, de hecho. En la misma Kinshasa. ciudad, en Kinshasa, tenían el virus. ¿Cómo es que pasan desde el 1960 hasta el 81, ese tiempo, ese espacio, ¿no? ¿Por qué no antes? O sea, sí, claro. Mira, el asunto aquí es que, bueno, es una respuesta compleja y voy a tratar de hacerlo lo más resumido que pueda, y a lo mejor dejo muchos elementos fuera, pero básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Un punto importante es el lugar, ¿sí? Esto está ocurriendo en el continente africano y desafortunadamente es una región que no goza de los avances más grandes, y no gozaba tampoco en aquel entonces, evidentemente. Como que menos. Así es, ¿no? Para la época, ¿no? Y compañías grandes, farmacéuticas y demás, bueno, pues habitualmente se enfocan en problemas o trastornos que de alguna manera curan enfermedades de gente que puede pagar los tratamientos. Claro, es más rentable, ¿no? Exacto, ¿no? Y lógico, además, también, hasta cierto punto, vamos, ¿no? Entonces, por lo menos desde el punto de vista empresarial para ellos. Entonces, son enfermedades que fueron no tomadas en cuenta, como sigue ocurriendo hoy día. Digo, el ébola es un ejemplo, y solo lo menciono como un paréntesis. Ya tenía muchos años que sabíamos que había riesgo de que el ébola saliera de los confines del continente africano y pudiera llegar a algún otro país. Como ha sucedido. Así es, como ya sucedió, claro. A lo mejor el riesgo no era tan grande, pero ocurría, y sin embargo no habíamos invertido cantidades de dinero importantes para investigar el virus hasta que no brincó. Hasta que no sucedió. ¿Verdad? Entonces hoy, y aprendimos muchísimo en esta última epidemia que ocurrió, y que fue muy larga, muy prolongada, donde se infectaron mucho más personas y todo. Aprendimos más que nunca, ¿verdad? En ese sentido. Pero la verdad tenía que brincar, ¿sí? Claro. Entonces un motivo importante es en dónde estuvo ocurriendo. Un motivo importante tiene que ver con la historia, ¿sí? Del continente, con que fue un continente que se encontraba dividido por diferentes colonizadores, ¿verdad? Y después movimientos de independencia que ocurrieron en el siglo, en estas fechas, digamos, golpes de Estado y muchas cosas, mucho movimiento que hubo de gente, muchas condiciones de trabajo especiales, mucha pobreza, una cultura en la que se vieron forzadas muchas mujeres a vivir de la prostitución, por ejemplo, etcétera, etcétera, que cocinaron las condiciones para que de alguna forma el virus fuera diseminándose en términos generales, primero en este continente muy alejado de los intereses muchas veces del primer mundo, ¿no? Claro. Si no era para explotarlos, entonces bueno, esto ocurrió de esta forma, y bueno, creo que eso explica un poquito por qué se tardó, ¿no? O sea, sí fue avanzando, se fue avanzando, pero muy poco a poco. Poco a poco, primero, y además en un lugar en donde a lo mejor no tenían los ojos de la comunidad internacional. No estaban puestos. No estaban tan puestos, exactamente, tratando de analizar esto, ¿verdad? Claro. Estaban ayudando, sí había mucho apoyo internacional para África, pero por ejemplo estaban suministrando, y te voy a dar un ejemplo que de hecho contribuyó a la diseminación de la enfermedad. Estaban, por ejemplo, suministrando jeringas, ¿sí? Para que se pudieran aplicar vacunas, ¿sí? Para salvar vidas con las vacunas, obviamente, ¿no? O aplicar antibióticos, medicamentos, etcétera, porque no tenían suficientes jeringas, obviamente, no tenían recursos. Entonces, obviamente había grandes apoyos y hubo un gran suministro de jeringas. Y cuando situaciones políticas, etcétera, dificultaban que hubiera suministro de jeringas del exterior a África, había que reutilizar las jeringas. Claro. Por ejemplo, esto ocurrió en muchos lugares. Entonces, si una enfermera, por ejemplo, le tomaba una muestra a un paciente con VIH, o utilizaba esa jeringa en un paciente con VIH, y después la utilizaba en otro paciente, pues estaba diseminando el virus. Claro. Y el problema es que había tanta necesidad y había tan poquito material. En diferentes momentos hubo estos cuellos de botella por situaciones incluso políticas, de guerra, económicas y todo, que contribuyó a la diseminación, por ejemplo, de un virus que
nadie esperaba existiera, ¿verdad? O sea, claro, era desconocido la fecha. Entonces, sí. hubo muchas condiciones, ¿verdad? Claro. Ocurrieron muchas cosas. Muchas cosas. Ahora, la segunda pregunta que tú planteabas era por qué es importante conocer el origen, ¿verdad? Del VIH. Yo creo que es una respuesta que admite a lo mejor muchos incisos, ¿verdad? Un motivo importante, y a lo mejor ya está un poco adelantado con algunas de las cosas que ya mencionamos antes, es que, bueno, hay muchas lecciones que aprender primero, ¿sí? Incluso lecciones que aprender hasta sobre los programas de ayuda, por ejemplo, que tenemos. Claro. Lecciones que aprender sobre la manera en la que nos conducimos en términos de, por ejemplo, investigación y desarrollo, en términos incluso comerciales, ¿sí? Como en el caso de las farmacéuticas que ya mencionábamos. Un poco la responsabilidad que tenemos para con los demás seres humanos y con los que vienen en el futuro. Hay muchos temas que son importantes en el sentido de qué condiciones permitieron la diseminación tan amplia, que a lo mejor rayan en muchas áreas económicas, sociales, culturales, claro, etcétera, ¿no? La posición de la mujer en la sociedad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que un análisis profundo de los orígenes nos lleva a aprender muchas lecciones, ¿verdad? En ese sentido, de este problema en particular, pero lo mismo ocurre con otros, ¿no? Claro. Entonces, y pasa otra cosa importante. Este es un problema que sigue siendo totalmente vigente, ¿no? A la fecha sabemos que alrededor de, a lo mejor hasta incluso un poco más ya, de 78 millones de personas han muerto, ¿verdad? Por esta enfermedad. Han estado infectadas, ¿no? En algún momento por esta enfermedad, y sabemos que bueno, es una enfermedad que ha tenido consecuencias devastadoras en cuanto a número de huérfanos, por ejemplo, que han producido, ¿verdad? Entre otras muchas estadísticas que se pueden dar, y que es un problema que, insisto, sigue vigente. O sea, no hay una cura. Hay tratamientos, ¿verdad? Y los tratamientos afortunadamente sí han avanzado mucho, y son tratamientos que permiten a las personas que padecen esta enfermedad tener una calidad de vida que a lo mejor hace 20 o 30 años no se podía soñar con ella, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy ya una persona en tratamiento tiene unas expectativas de calidad de vida casi prácticamente normales en un momento dado, por lo menos en primer mundo, haciéndose todos los estudios que se tiene que hacer y manejándose los tratamientos como hoy se recomienda, ¿verdad? Claro. Entonces, sin embargo, pues ciertamente siempre va a ser mejor no tener la enfermedad que tenerla. Claro. Ahora, pues, podremos entender entonces que conocer el origen del SIDA nos prepara para situaciones futuras de otras condiciones, no de otras enfermedades. ¿Cómo no? Sí, de otras enfermedades, y nos permite analizar, insisto, muchas cosas, y en la intersección tendríamos que considerar economía, tendríamos que considerar política, tendríamos que considerar medicina y una serie de factores, ¿verdad? Claro, y bueno, el tipo de vida que tenemos actualmente mundial, ¿no? Que el intercambio de información de personas a nivel global es importantísimo. Es importantísimo, que esa es otra de las cosas, ¿verdad? O sea, de repente, cómo tenemos ahí un caldo de cultivo, y cómo poco a poco se va volviendo más y más probable que algo se salga de control y brinque a otro lugar. Porque a medida que van aumentando los viajes internacionales, el número de vuelos, el número de personas, particularmente que se mueven, también, exactamente, claro, el comercial y todo esto, ¿de qué manera todo esto afecta incluso a la salud, ¿verdad? Claro. Bueno, Químico, pues este tema da para mucho, hay mucho que platicar al respecto. Me gustaría invitarlo para una siguiente plática, me gustaría tocar el tema de que hay mucha mala información en la red, que puede confundir, hay mitos, hay una serie de cosas que no permiten ver la situación real de la enfermedad. También está esta situación sobre todo con los jóvenes, como que no están muy conscientes de la gravedad de esto, ¿no? Y creo que el tema es importante concientizar a las personas, pero con información real. Si me lo permite, pues lo invito a que venga a la próxima cápsula,
y lo esperamos aquí con mucho gusto. Claro, gracias, Enrique. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy con esta cápsula del origen del SIDA. Los invitamos a la próxima. Hasta luego, gracias.